de este disfrute. Amadas hermanas, en la noche de hoy vamos a disfrutar, voy a compartir y vamos a disfrutar la crónica número 8. En esa crónica número 8, el Señor tiene para nosotros un secreto maravilloso, un secreto poderoso que puede transformar nuestras vidas, hermanas. Pero es necesario que mientras nosotros estamos escuchando esta palabra, nosotros podamos ejercitar nuestro espíritu. No nos quedemos pasivas, hermana, porque esta palabra que el Señor quiere hablarnos en esta noche es una palabra de guerra, una palabra de lucha, y el enemigo se opone, pero está vencido en el nombre de Jesús, y decretamos que la presencia de Dios está aquí y que va a hacer de esta comunión conforme al deseo del corazón de Dios. Entonces, la crónica número 8, amadas hermanas, es una crónica que nos invita mediante una pregunta. Nos dice, ¿quieres ser sano? En este caso, ¿quieres ser sana? Hoy el Señor le pregunta a cada una de las siervas de Dios que están aquí y aún las que van a ver este mensaje a través de la grabación. ¿Usted quiere ser sana? Hermana, si usted quiere, el Señor le responde, querer es poder. Cuando hay un querer y una disposición, abrimos un camino para que el Señor obre. Recuerden que el Señor es un caballero. Él nunca va a hacer nada forzándonos, nunca va a hacer nada obligándonos, ni siquiera algo que sea a nuestro favor y que sea por nuestro bienestar. Aún así, si nosotros no deseamos, no queremos, Él no lo va a hacer. Para que la voluntad de Dios se ejecute aquí en la tierra, necesita de la armonía de la voluntad del hombre. Dios necesita que el hombre se haga uno con su voluntad, se haga uno con su deseo. Esa es la necesidad de nuestro Dios para poder de esa manera nosotros hacer unánimes y ejecutar o permitir y ser, digamos, cooperadores para que la voluntad de Dios pueda ejecutarse en nosotros. Entonces, amadas hermanas, el Señor hoy te pregunta esto, hija, ¿tú quieres ser sana? Y usted me dirá, ¿sana de qué, hermana? De pronto muchos dicen, yo físicamente no estoy enferma. Hoy el Señor nos va a mostrar de qué quiere sanarnos. Y nos recuerda, si tú quieres, entonces se puede. Porque tu querer, tu voluntad, de acuerdo con la mía, abre camino. Lo primero que necesitamos, amadas hermanas, es reconocer el área específica en que necesitamos sanidad. Necesitamos sanidad en diferentes áreas porque existen diferentes tipos de enfermedades. Recuerden lo que nos dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Nos habla de que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo deben ser guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor. Y el Señor está claro en que cada una de estas áreas necesita su cuidado, necesita ser guardado. Y lamentablemente, por causa del pecado, estas partes fueron dañadas. Nuestro espíritu fue amortecido, pero gracias a Dios, al entrar la vida de Dios, el espíritu de Dios en nosotros, lo vivificó. Y ese espíritu fue rescatado, fue ayudado. Pero aún tenemos dos partes de nuestro ser que siguen siendo atacados por este pecado. Uno es nuestro cuerpo y otra es nuestra alma. Por eso el Señor nos dice hoy, hija, necesito que estés clara y reconozcas en qué áreas tú necesitas sanidad, necesitas ser sanado. Y empecemos por lo que es más notorio y visible para nosotros. Empecemos por la sanidad en el cuerpo, es decir, la sanidad física.
Y para entender un poco más sobre esto, amadas hermanas, vamos a leer, vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 15. Vamos a ubicarnos todas en esa porción de la palabra. Todas vamos a buscar Juan 5 del 1 al 15. Voy a leer para ustedes, me voy a permitir leer para ir inmediatamente profundizando en cada aspecto y para optimizar el tiempo, porque hay mucha palabra aquí que nos va a ser de ayuda y quiero agilizar un poquito en el tiempo. Por eso hoy no voy a usar la dinámica que siempre usamos de dar paso a las hermanas para leer, pero quiero que me sigan en su Biblia. Hermana, quiero que usted sea consciente de que esta palabra de hoy es de luchar. Si usted se mantiene en la lucha, se mantiene conectada, usted va a recibir su porción, va a recibir algo maravilloso. Pero si usted se distrae, se va a dejar robar esa porción. Entonces, de usted depende. Si tiene que moverse del lugar donde está ubicada ahora en su casa para tener un lugar tranquilo donde pueda escuchar, hágalo, hermana, porque el Señor tiene algo grande para usted aquí guardada y quiere que usted lo agarre y lo disfrute. Juan 5, versículo del 1 al 15, muestra el ejemplo del paralítico de Betesda. Y dice la palabra del Señor así: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, oigan esto, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Amadas hermanas, esta porción de la palabra guarda muchos secretos espirituales. El primero nos habla de un hombre que estaba enfermo. Y esto nos recuerda que en nuestro cuerpo podemos sufrir quebrantos de salud. Estos quebrantos de salud son producto del deterioro de este cuerpo por el pasar de los años. Cuando el Señor creó a Adán, creó a Eva, no los creó para que ellos muriesen. Ese no era su deseo. Su deseo era que el hombre le tomase como el árbol de la vida y viviera eternamente. Pero sabemos que el hombre no tomó el árbol de la vida, sino el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y que más que comer del fruto del árbol, fue el mismo hecho de desobedecer a Dios que permitió que el pecado entrara. Y el hombre se tornó carne. Quiere decir entonces, hermana, que al principio, cuando Dios nos creó, no era este cuerpo de carne que hoy tenemos el que Él nos dio. Era un cuerpo diferente, era un cuerpo lleno de la presencia del Señor, porque acuérdense que fuimos creados a su imagen y semejanza. Pero el pecado, al entrar en el hombre, convirtió este cuerpo en carne, y una carne que se deteriora, que se va desgastando, que se va enfermando, y que cuanto más el hombre practica pecado,
más derecho le da al pecado de enfermarlo y llevarlo a la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, hermanos, existen enfermedades en el cuerpo que son productos del pecado. Ahora, no significa que una persona que esté enferma necesariamente porque practicó algún tipo de pecado en ese momento. No, se trata también de que la naturaleza pecaminosa ya mora en nosotros. La naturaleza de pecado mora en nosotros y que por ende, hasta de forma natural, el cuerpo se va desgastando porque está hecho de carne, porque fue tornado carne. Entonces, cuando hablamos de enfermedades del cuerpo, hablamos de enfermedades en esta carne física que nosotros hoy tenemos. Estas enfermedades producen un padecimiento. El Señor habla aquí de que había un estanque, ojo, un estanque, era un agua estancada. O sea, había un estanque allí y esa agua era una agua que no corría, estaba ahí estancada, estaba ahí sin vida prácticamente, por decirlo de alguna forma, porque no había en él un fluir, no había en ese estanque un fluir. ¿Qué era lo que sucedía? Que en cierto momento descendía un ángel, agitaba las aguas, es decir, le impregnaba a esas aguas muertas un toque de vida. Y cuando las personas veían que eso pasaba, corrían al estanque porque el primero que llegaba y se sumergía en las aguas era sanado de cualquier enfermedad. Hermanas, ¿ustedes se imaginan eso? Y mira cómo dice la palabra, dice que había cantidades de enfermos, multitudes de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, leprosos, habían muchas personas. ¿Usted se imagina qué había en el corazón de esas personas? Todos a la expectativa de que ese ángel descendiera, moviera las aguas y querer en esa competencia ser el primero, porque había uno solito que iba a ser sanado de esa multitud. Gracias al Señor, hoy el Señor Jesús vino, murió, resucitó por nosotros, mora dentro de nosotros y no tenemos que irlo a buscar a un estanque y no tenemos que esperar que tengamos la agilidad de llegar primero que muchos para obtener una sanidad. Hoy, simplemente por tener la vida de Dios en nosotros y acudir a esa vida que no es un estanque hoy, sino un río que salta para vida eterna, podemos obtener esa sanidad, amadas hermanas. Qué maravilloso esto. Esto es algo precioso, saber que nosotros podemos acudir al Señor como la fuente de nuestra santidad, de nuestra sanidad. Este paralítico estaba viendo todo ese panorama. ¿Quién sabe cuántos años llevaba acercándose a ese estanque? Dice que tenía 38 años de estar enfermo. No sabemos cuántos de esos 38 años había intentado llegar a ese estanque a tiempo. Y cuando Jesús le dijo que si quería ser sanado, él no miró en ese momento quién se lo estaba diciendo. Él no reconoció a Jesús. Él no supo quién era el que le estaba preguntando. Él se fue a su propia experiencia. O sea, él quitó la mirada del que le estaba hablando y él dijo, Señor, pero es que mira, yo no tengo quien me acerque al estanque. Y cuando el ángel agita el agua, mientras yo quiero llegar, ya otro se me adelanta. El Señor no le estaba preguntando en ese momento qué podía hacer él para ser sano. El Señor no le estaba preguntando eso, no le está diciendo, ¿qué puedes hacer tú para obtener la sanidad? Lo que Dios le estaba diciendo, lo que Jesús le estaba diciendo en ese momento era, ¿tú quieres ser sano? Esa era la pregunta del Señor. ¿Quieres? ¿Tú quieres? El Señor, ¿cuántas veces, amadas hermanas, nos ha preguntado a nosotros por un quebranto de salud que tenemos y nos ha preguntado y nos ha dicho, hija, ¿tú quieres ser sana? Y nosotros, en vez de responderle, sí, Señor, yo quiero ser sana. Sí, Señor, aquí estoy para ser sana.
nos ponemos a decirle, Señor, pero es que ya yo he hecho esto, yo he hecho aquello, es que yo no puedo, es que eso es hereditario, es que eso, toda mi familia ha sufrido de eso, es que el Señor no le está preguntando a usted de dónde vino la enfermedad, qué ha hecho usted por sanarse, qué está dispuesto. Él no le está preguntando eso, él le está preguntando, ¿usted quiere ser sana? Hoy el Señor esta noche te pregunta, hija, ¿quieres ser sana? Él está esperando que usted le diga, sí, Señor, yo quiero ser sana y creo que tú puedes sanarme. Hay enfermedades como estas físicas que el Señor puede curarlas de forma instantánea, de forma milagrosa, por la eficacia de su sangre, porque Él murió y pagó el precio por nosotros, pagó el precio por cada uno de nosotros. Entonces, Él puede y desea sanarnos. Él simplemente está diciendo, ¿usted quiere? También puede hacerlo por su palabra. Mire, ese hombre paralítico no tuvo que entrar a ese estanque. El Señor le quería mostrar, es que no es el método, es que soy yo. La sanidad está en mí. Por eso le dijo, él no le dijo, ve, entra al estanque que yo voy a hacer. No, él le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Él le dijo, tú estás frente a la propia sanidad. No necesitas estrategias, métodos, necesitas creer que yo tengo el poder para sanarte y necesitas querer ser sano. El Espíritu hoy hace real para nosotros la vida de resurrección de Cristo en nuestros cuerpos. Por eso su palabra dice que el Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos vivificará también nuestros cuerpos mortales. ¿Qué significa esto, hermana? Que muchas veces nosotros sufrimos mucho tiempo por una enfermedad porque no respondemos, perdón, no le respondemos al Señor de la forma apropiada. Él está preguntando ¿quieres ser sano? Él no le está diciendo a usted, ¿cómo te quieres sanar? ¿Qué debes hacer? No, él dice, ¿quieres ser sano? Y nosotros debemos ser sencillos y decirle, Señor, sí, sí quiero y sí creo que tú tienes el poder. Entonces, amadas hermanas, este es el primer área de nuestras vidas donde nosotros necesitamos la sanidad. Incluso aunque nuestro cuerpo no manifieste síntomas, debemos orar por nuestro cuerpo y creer que el Señor es capaz de vivificarlo y de salvarlo y de sanarlo. Porque este cuerpo lo necesitamos mientras estemos aquí en la tierra y lo necesitamos sanos, amadas hermanas, para que Él pueda operar a favor del plan de Dios. Entonces, Dios hace su parte. Él espiritualmente, pues nos va a sanar, nos sana por medio de su vida, mientras nosotros creemos. Pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte y no podemos engañarnos a nosotras mismas. El paralítico, vamos ahora a ir al otro lado. El paralítico sabía que no se podía colocar de pie y correr al estanque. En cierta manera él sabía que él mismo por su propia cuenta no lo iba a lograr, pero ¿por qué iba al estanque cada vez que eso sucedía? Porque él deseaba y tenía la esperanza de ser sano. Nosotros hoy también debemos tener el deseo, el anhelo por cuidar nuestro cuerpo y que este cuerpo permanezca sano. Lo primero que debemos hacer, hermana, es no engañarnos a nosotras mismas. No podemos engañarnos, no podemos decir, Señor, yo no me cuido, yo no cuido mi cuerpo, pero como yo soy tu sierva, como yo soy tu hija, entonces tú me vas a guardar mi cuerpo. No, hermano, hay que ser prudente. No nos podemos engañar a nosotros mismos. ¿Cómo podemos empezar cuidando nuestro cuerpo? Apartándonos del pecado. Porque el pecado nos enferma. Ya vimos que la paga del pecado es la muerte. Entonces, cuanto más yo peco, más derecho le voy a dar, derecho legal al enemigo de enfermar
y desgastar mi cuerpo. Entonces debo depender de la vida vencedora de Cristo para que mi cuerpo no se convierta en morada de pecado, sino en templo del Espíritu Santo como Él es. Debo, amadas hermanas, consagrar mi cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es decir, este cuerpo debe estar siempre dispuesto para servir al Señor. Debe estar siempre dispuesto para que el Señor lo utilice y haga uso de él como templo del Espíritu Santo. Entonces, esto es importante, amadas hermanas, desde el principio espiritual, pero también está el principio humano. Debo cuidar mis hábitos, debo tener hábitos saludables, mucho más ahora que sabemos por la situación de salud que atraviesa el mundo. Mi alimentación debe ser balanceada. Debo comer bien. Y comer bien significa ni comer en exceso, ni comer menos de lo necesario. Significa comer alimentos que a mi cuerpo le van a producir un beneficio. No por sabor, no por rico, no por agradable, todo le produce bienestar a mi cuerpo. Entonces yo debo ser cuidadosa y de manera muy respetuosa. Cada etapa de mi vida, cada etapa de mi desarrollo físico requiere una alimentación específica. No es lo mismo un niño que una persona ya de edad. Lo que come un niño no le hace daño, tal vez al adulto sí le hace daño. Entonces, hasta en eso debemos pedirle dirección a Dios y debemos también, hermanas, investigar. Si usted quiere tener un vivir saludable, investigue qué alimentación. Hermana Ivy, pero es que yo no tengo para comprar todo lo que dice ahí. Pídale al Señor que en la medida de lo que Él pueda suplirle, usted pueda alimentarse de forma balanceada. Deje de decir que usted no puede, que usted no tiene. Recuerde que el Señor le está diciendo, ¿quieres? Yo le digo, Señor, yo quiero mantener mi salud, yo quiero mantener mi cuerpo sano. Por favor, súpleme para tener una alimentación balanceada. También debo ejercitarme en la medida de la etapa en que me encuentro. Hermana Ivy, que yo ya soy una señora de mucha edad, yo no puedo hacer ejercicio. Hay ejercicios para las personas de la tercera edad. Todas las etapas de la vida requieren ejercicio, requieren descansar apropiadamente. Usted necesita descansar, necesita dormir el número de horas necesario. Usted necesita, hermanas amadas, descartar los malos hábitos. Aquello que usted sabe que le va a hacer daño a su cuerpo, descártenlo. No lo siga practicando. No intente engañarse. No es que yo lo voy a hacer, pero después no. Cuide su cuerpo porque Él es templo del Espíritu Santo. Y esta parte, hermana, que realmente me inquieta mucho y que les voy a ser muy sincera, es parte de lo que debemos cuidar mucho. Y me cuesta a mí, pero he ido orando al Señor y entendiendo que es necesario. Necesitamos realizar chequeos preventivos. Necesitamos cuidar nuestro cuerpo. Porque vamos a ver más adelante cómo el enemigo utiliza incluso la intimidación en este aspecto de sembrarnos miedo, de sembrarnos temores, para que nos descuidemos en el cuidado de nuestro cuerpo y poder enfermarnos y poder dañar nuestro cuerpo. Entonces él empieza a meter ideas, les voy a decir con todo mi corazón abierto, porque para eso estamos aquí, para ayudarnos mutuamente. Incluso de no querer ir al médico muchas veces a un chequeo, porque si no quiero escuchar lo que el médico me va a decir, no quiero que el médico me diga tal cosa. Hermana, pero esas mismas ideas que tú crees y que religiosamente, porque lo puedo reconocer hoy delante del Señor, nuevamente le digo, lo reconozco porque estamos aquí para ser ayudadas. Lo que creemos que es muy espiritual y decimos, no, yo no voy al médico porque los médicos a veces vienen y dicen cosas negativas. Sí, hermana, sí puede pasar.
Pero si usted es una hija de Dios y usted ora antes de ir a ese médico, usted ejercita su espíritu antes de ir a ese médico, el Señor va a escoger el médico apropiado que lo va a tratar, va a escoger la persona adecuada. Usted va a escoger esa persona adecuada. El Señor la va a escoger por usted y usted va a ser ayudada. Entonces, amadas hermanas, realmente debemos estar alerta, porque el enemigo te dice, no, no, porque después el médico te va a decir que tienes tal cosa, pero esa es una estrategia de él mismo para que usted no vea las cosas a tiempo y cuando usted quiera ir, ¿ya para qué? Y todo el tiempo engañada por el mismo enemigo que le decía que ir a un médico era religioso. Hermanas, oremos por todo. El Señor tiene cuidado de todas las cosas. Y si usted tiene que ir a sus chequeos preventivos, vaya, ore antes de ir. Señor, yo necesito hacerme tales exámenes, tales chequeos. Señor, escoge tú por mí el médico, escoge las enfermeras, escoge el personal, la clínica, el lugar, todo. Y Dios lo hace porque Él tiene cuidado de nosotros, amadas hermanas. Pero no solamente nuestro cuerpo necesita sanidad, también necesita sanidad nuestra alma. Nuestra alma necesita sanidad. Y tenemos el ejemplo de la mujer encorvada. ¿Dónde lo conseguimos? Lo conseguimos en Lucas capítulo 13, verso del 10 al 17. Lucas capítulo 13, verso del 10 al 17, dice lo siguiente. Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay que se deben trabajar. En eso, pues, venid y sed sanado, y no en el día de reposo. Entonces el Señor Jesús le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Entonces, amadas hermanas, ya vimos la necesidad de ser sanados en nuestro cuerpo. Ahora vamos a ver la necesidad de ser sanados en nuestra alma. Vimos a un hombre paralítico con una necesidad física de ser sanado. Acá vemos una mujer que aparentemente está enferma físicamente, está encorvada, pero tiene otro trasfondo. Y dice la palabra que Jesús enseñaba y que era un día de reposo. Hermana, el Señor nos ayude. La Biblia es económica. La Biblia no desperdicia palabra, ni una sola palabra. Por eso de la misma palabra dice que ni una jota, ni una tilde pasará de la palabra del Señor. Porque todo lo que pone Dios ahí es con una intención, tiene un deseo. Jesús enseñaba, hermana, Jesús enseñaba. El Señor estaba hablando. El Señor estaba hablando su palabra. El Señor estaba liberando su palabra. Y era un día de reposo. Miren estos dos aspectos. Si esta mujer estaba ahí, es porque ella deseaba la enseñanza de Jesús, deseaba escuchar lo que él estaba hablando. Y hablar de un día de reposo implica que Dios, que Jesús en ese momento
era la realidad de ese día de reposo. Por eso al final él les dice a ellos de esta manera, porque esta gente religiosa hablaba de un día de reposo, hablando de un día físico, de un día de la semana físicamente, pero Jesús le estaba mostrando que el verdadero reposo era él. Y esta mujer era una mujer creyente. ¿Por qué? Porque estaba en la sinagoga. Y era una mujer que a pesar de su condición incómoda y vergonzosa, porque estaba encorvada, iba a la sinagoga, se movía a buscar. O sea que al igual que ese paralítico tenía un deseo, ella quería ser ayudada. Era una mujer creyente, hermana, lo que significa que nosotros también, aunque seamos hijas de Dios, podemos tener enfermedades en nuestra alma. Y no es un pecado, no es una maldad, no es, es parte de lo que surgió a raíz de la caída. Acuérdense que la caída del hombre, el pecado dañó el cuerpo, pero también dañó el alma. Entonces no se sienta condenada, no sienta señalamiento si usted descubre a lo largo de esta palabra que usted necesita ser sanada en alguno de estos aspectos, porque el Señor lo sabe. Él lo sabe y él no la condena. Él lo sabe y él está dispuesto a sanarla. Entonces esta mujer era creyente, iba en busca de una ayuda a esa sinagoga. Y en esa sinagoga predicaban muchas personas, pero ese día pasó algo especial. Ese día llegó Jesús. Ese día estaba el propio Señor allí en esa sinagoga, enseñando. No es casualidad que la Biblia diga una mujer encorvada. Entonces dice, pero no, es porque por casualidad era una mujer, pero ¿por qué no un hombre encorvado? Y hermana, ¿y eso qué tiene que ver? Lo que sucede es que a lo largo de esto vamos a ver qué significaba esa encorvadura y por qué fue que ella en su condición de mujer fue más susceptible a esa situación. Esta mujer hacían 18 años venía padeciendo esta enfermedad. Quiere decir que eso era algo muy, imagínense, tedioso. Usted se imagina lo que es 18 años así. No era pasajero. Tampoco era algo con lo que ella había nacido, porque ella no tenía 18 años. ¿Sí? Tal vez aquel hombre paralítico nació así, puede ser, tenía 38 años, pero ella no. Ella apenas hacían 18 años que tenía esta enfermedad. ¿Por qué? ¿Qué la llevó a estar en esa condición? El Espíritu y Dios lo dice claramente ahí. Jesús dice, tenía espíritu de enfermedad. Quiere decir que esa mujer llegó a tener ese espíritu. Y ese espíritu que la empezó a dañar por dentro, se empezó a expresar por fuera, llevándola a estar encorvada. No se podía enderezar. No se podía enderezar, quiere decir que lo que ella llevaba encima, ese espíritu de enfermedad, era tan fuerte, tan pesado, que no la dejaba enderezar. Y cuando Jesús la ve y la llama, él no le dice, se sana, no le dice, enderezate, no le dice como al paralítico que le dijo, toma tu lecho y anda. Él no hizo así instantáneamente como lo hizo allá. Él le dice, sé libre de tu enfermedad. Ojo, sé libre. El Señor diseñó. Aquí hay una cautividad. Y no solamente dijo la palabra, sino que actuó y puso las manos sobre ella. Amadas hermanas, ¿por qué Jesús no dijo sé sana, sino sé libre? Porque él pudo discernir que a diferencia de ese paralítico y de muchos otros que la había sanado, la enfermedad de esta mujer no era del cuerpo netamente, se originaba en el alma y del alma se había expresado en el cuerpo. Ella llevaba una carga que la doblegaba, no era que ella quería estar doblada, para ella no era cómodo, hermana. Si uno a veces tiene que hacer un quehacer, un oficio y se encorva un momentico para hacer algo y demoras unos minuticos y cuando te levantas, ay, 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 ay,
el dolor y la incomodidad. Imagínense esa mujer, el dolor que podía sentir, donde todo el día, todos los 18 años que llevaba, estaba así, doblegada. El dolor, la incomodidad, la vergüenza. Esa mujer no tenía una vida normal, no podía, porque no tenía la condición para tenerla. Pero ¿qué significaban esas cargas que la doblegaban? ¿Qué representaban? Representaban no una corva físicamente. El Señor vio, esta mujer está enferma de su alma. Tiene heridas porque la situación ha sido dolorosa para ella y la ha llevado a sentirse herida. Tiene crisis, claro, habrán días donde esa mujer se levantaba y decía, yo ojalá me hubiera muerto, ojalá me hubiera amanecido, qué vida esta que llevo. Tiene miedo, claro, tenía temor que la gente la rechazara, que no la aceptara. Preocupaciones también, porque me imagino que no podía tener una vida laboral como los demás. Entonces su sustento, su cuidado, fracaso, me imagino que la habían rechazado. Y resentimientos también tenía que tener, porque las personas no la iban a tratar de igual manera. Todo esto lo llevó a encorvarse. Y este encorvar, así como físicamente produce dolor, fatiga, a ella en su alma le produjo fatiga, le produjo desgaste emocional. Ella no podía ver a nadie a la cara, ella solamente podía verle los pies a las personas. Y espiritualmente también la tenía cohibida, a diferencia de los que en la sinagoga podían alabar, adorar, levantar los brazos, no sé, ella no lo podía hacer con libertad. Y su cuerpo empezó a reflejar su enfermedad. Entonces, amadas hermanas, vemos aquí una relación muy estrecha entre el alma, específicamente la mente, todo lo que la mente produce, y nuestro cuerpo. Tal vez esta mujer al principio tenía una pequeña encorvadura, pero esa encorvadura produjo en ella todo eso que hablamos allá, inseguridades, heridas, y se fue encorvando más, y se fue encorvando más, y se fue encorvando hasta el punto que ya nunca se pudo enderezar. Ella no fue que de la noche a la mañana ya quedó así doblada, encorvada. Eso fue un proceso. Y ese proceso empezó en su mente. Ella aceptó esa condición y fue aceptándola año tras año, año tras año. Aunque buscaba una solución aparente, iba todos los días a esa sinagoga o cada vez que podía iba a esa sinagoga deseando ser sana, diariamente también en su mente iba siendo más encorvada. Hermanas, hoy entonces el Señor nos quiere mostrar cómo nuestra mente, como la parte principal de nuestra alma, llega al punto de controlar nuestro cuerpo. Entonces vamos a verlo desde varios puntos de vista. Primero, hay una relación entre todas las emociones. O sea, la mente, recuerden que el alma está compuesta de mente, voluntad y emoción. Las emociones llevan a que nuestro cuerpo experimente ciertos estados físicos y síntomas, podamos expresar unos síntomas. El cuerpo está diseñado para expresar las emociones porque Dios lo diseñó así. Pero cuando una emoción se sale de control, empieza a afectar el cuerpo. Por ejemplo, el cuerpo puede tolerar momentos de preocupación, pero cuando esa preocupación se vuelve algo desordenado y todo el tiempo y permanente, empieza a afectar. El cuerpo puede tolerar un grado de tristeza, pero cuando esa tristeza se vuelve mi vivir diario, empieza a afectar mi cuerpo. Quiere decir entonces, amadas hermanas, que un mal manejo de las emociones en mi alma van a dar origen a enfermedades en mi cuerpo también. Es más, los científicos dicen que el 80% de las enfermedades que sufren las personas en su cuerpo se originan en el alma. Ojo, hermana Ivy, pero esto parece psicológico. Bueno, amén, hermana, será psicológico, pero es que usted tiene un alma, ¿sí? Y usted no puede obviar que tiene un alma y que en ese alma tiene emociones y que esas emociones también necesitan ser saturadas del Señor.
Cuando usted siente algo en su emoción, usted lo, lo expresa a su cuerpo, quiera o no, porque están conectados, porque Dios es maravilloso y creó un ser completo, integral y conectado. Usted tiene un pensamiento, el pensamiento produce una emoción y la emoción viaja hacia el cuerpo y afecta ciertos órganos. Entonces quiero comentarles esto, hermana. No voy a darles una clase de biología porque yo tampoco soy bióloga, pero sí quiero que tengamos esto presente porque va a ser de mucha ayuda. Un sentimiento de estrés continuo, no estoy hablando de cosas momentáneas, sino permanentes. Si usted permanece estresada, su cerebro se altera. Cada vez que usted genera un episodio de estrés, pasa todo un día estresada, usted pasó afectando todo ese día a su cerebro. El cerebro le manda una información a las hormonas y le dice, estoy alterado, estoy irritado, estoy estresado. Las hormonas se desequilibran y empieza el desorden en el cuerpo. Entonces, para nosotras las hermanas empieza el problema de que el periodo me vino, no me vino, se me fue, se me suspendió, no sé qué me pasó. Todas esas cosas debido a que ese estrés le mandó una señal al cerebro y el cerebro mandó a las hormonas. Cuando usted y yo experimentamos una tristeza y una aflicción, una angustia muy prolongada de mucho tiempo, se afecta nuestro sistema inmunológico. El sistema que nos defiende de las enfermedades se apacigua, se adormece, se afecta, se debilita y entran las bacterias y los virus a hacer de la suya, especialmente los pulmones. Por eso muchas personas cuando se enteraban de COVID, del COVID, no tienes COVID, no sé qué, muchas llegaron a estados críticos principalmente porque la angustia se apoderó de ellos y empezó a dar vuelta en su mente, me voy a morir porque tal persona, porque casos se vieron de personas que de un momento a otro se murieron. La angustia afectó su sistema inmunológico, lo debilitó y permitió que la enfermedad avanzara y atacara los pulmones. La ira, la frustración y la amargura permanente, todo el tiempo airado, todo el tiempo enojado, todo el tiempo aburrido, como decimos nosotros, empieza a afectar el hígado, empieza a afectar la vesícula, empieza a generar una tensión. Preste atención que cuando usted está así iracundo, usted tensiona la mandíbula, tensiona el cuerpo y eso afecta a los músculos porque ellos no están creados para permanecer tensionados. Ellos son elásticos, pero están es para el movimiento, estirarse, ayudar al cuerpo, pero no para permanecer tensionado. Obsesión y preocupación, cuando mi sentimiento de obsesión y preocupación es mucho, afecto mi sistema digestivo, especialmente mi estómago y mi vaso. Cuando experimento miedo, un miedo, mejor dicho, es desesperante y permanente, empiezo a afectar mis riñones, hermana. Empiezo a afectar huesos. Oiga, los huesos. Por eso es que la palabra dice que una esposa, una mujer que no es virtuosa, se convierte en carcoma para los huesos. Porque cuando hay un nivel de miedo, de intensidad, los huesos se empiezan a debilitar y se empiezan a corroer. Las articulaciones empiezan a sufrir. Se produce más ácido del que se debe producir y sufren. Y la vejiga, por eso es que a veces hay personas que dicen, y le tengo tanto nervio que me estoy orinando. La vejiga se afecta. Y cuando estos sentimientos se salen de control, enferman al alma, enferman la emoción. Y la emoción dice, ¿para dónde? ¿Para dónde paso esta papa caliente? Se la tira al cuerpo. Ah, no, toma. Ve a ver tú qué haces con eso. Entonces, amadas hermanas, ojo, porque el Señor necesita que nos cuidemos. Ahora, ¿cuál es el plan del enemigo? ¿Por qué hemos llegado a ver todo esto? Porque es que a veces nos quedamos muy espirituales, hermana, y el Señor Jesús era tan hermoso que Él lo espiritual
lo aplicaba para que nosotros nos diéramos cuenta y lo entendiéramos. ¿Cuál es el ataque del enemigo? El enemigo siempre nos va a atacar y su principal arma es la intimidación. Y adivinen hacia dónde apunta esa intimidación. Hacia el espíritu, ahí está la vida del Señor y la presencia del Señor. Hacia el cuerpo pudiera, pero si nosotros nos apoderamos de la palabra y oramos, el Señor puede hacer sanidad. ¿Cuál es la parte que a él más le gusta atacar? El alma. Porque desde el alma, él genera ataduras y esas ataduras se expresan hacia el cuerpo. Entonces, usa, y aquí entramos a un rumiar de una palabra que nuestra amada hermana Omaira nos compartió en una comunión. Entonces, él utiliza 4 gigantes, los gigantes, y nos decía el Espíritu a través de la hermana, los gigantes en la antigüedad tenían 2 funciones, intimidar al pueblo y amedrantarlo. Cuando una persona veía un gigante, nada más la presencia de ese gigante y verse ellos chiquiticos frente a ese gigante ya era intimidante. Y esos gigantes tenían otra característica, les gustaba hablar y hablar negativo para intimidar. Entonces no solamente se gozaban de llegar y de intimidar con la presencia, así grandotes como eran, se ponían sus armas, sus escudos, sus cosas, más intimidantes se veían, pero no conforme con eso también hablaban, menospreciaban y con las palabras hacían sentir más pequeñita a la gente, al pueblo de Dios que era el que ellos atacaban. Estos gigantes hoy representan aspectos espirituales que también buscan con su presencia en nuestra mente, en nuestra alma, quieren intimidar y quieren traer ataduras. Y el campo de batalla preferido de estos gigantes son nuestra mente, porque desde ahí le es más fácil destruir. Entonces, si hablamos de la tristeza, lo podemos relacionar con un gigante, el gigante Sesai. El gigante Sesai, cuya estrategia principal era convencer, había un hombre llamado Anak. Este Anak tenía unos hijos que eran gigantes también. Y cada uno de esos hijos malvados tenía una estrategia para debilitar al enemigo. La estrategia de este gigante Sesai era convencer de que era mejor la soledad. Es mejor estar solo, es mejor estar calladito. Si estás triste, si tú estás acabado emocionalmente, no importa, apártate y tú solito trata con tu tristeza. Hermana, está bien que hay momentos en que uno sienta tristeza porque somos seres humanos, pero no es normal vivir afligidos. Es peligroso una visión, no sé, hermanas, triste, que todo lo vemos gris, que nunca le vemos el lado, digamos, no positivo, sino favorable a las cosas. Siempre vemos el vaso medio vacío. Ay, pero es que eso le falta. Ay, pero es que eso nos va a llevar a la susceptibilidad, a caer en un estado de susceptibilidad que todo nos duele, todo nos produce tristeza, todo nos produce desánimo, cualquier cosa. Ay, por eso es que yo no hago eso, porque yo sabía, yo no voy a visitar a las hermanas, porque yo sé que cuando voy a visitar a las hermanas viene la hermana fulana y empieza a decir que yo ando metida en las casas de las hermanas. ¿De dónde viene eso? Del gigante Sesai, que quiere convencerte a ti de que es mejor que te quedes sola en tu casa, aislada, y que lo que te duele, lo que te entristece, te lo calles, te lo acumules y aparentes que todo está bien, no pasa nada, yo estoy feliz, yo estoy bien. Para él ir trabajando en tu interior, creando por esa tristeza, inseguridad y autoconmiseración. Pobrecita de mí, ay, nadie me quiere, nadie me cuida, no, nadie se preocupa por mí, yo soy la peor, yo soy la última.
si no tratamos con el sentimiento de tristeza y esa estrategia maligna de este gigante, amadas hermanas, podemos caer en depresión. Y esa depresión, le voy a decir qué va a hacer, va a irla encorvando. Porque ya vimos lo que hace la tristeza, ya vimos qué le hace a nuestro cuerpo. Entonces el enemigo te convence aquí, te ata en el alma y en el cuerpo te enferma. Y dice, listo, aniquilada, no sirve para avanzar en el propósito de Dios. Otro sentimiento en el que se oculta un gigante. Ojo, ore hermana, mientras está escuchando, ore. Para que el Señor muestre las estrategias del enemigo, porque no son solo sentimientos. Que sean sentimientos está bien, pero que detrás de ellos se esconda el enemigo para hacerle a usted derrotar, eso es otra cosa. Entonces, el enojo, la ira, la amargura, hermano, es normal sentirse molesto por cosas que a veces no nos agradan, no estamos de acuerdo. Pero la ira, pasar de un enojo a una ira, es otra cosa. La ira es un enojo descontrolado, que está fuera de control y que acude a la violencia para hacerse sentir. Entonces vienen los gritos y viene incluso la agresión física. Miren la expresión de esa mujer que está ahí en esa imagen, como diciendo, te quiero como ahorcar, ¿sí? Eso es la ira. La ira, cuando se convierte en algo en nosotros permanente, produce amargura, porque una persona que siempre está irada, enojada, violenta, se vuelve amargada. Y la amargura produce incapacidad, nos bloquea, no nos permite avanzar, nos hace estéril en todo lo que hacemos. Ana, ¿cómo oraba al principio? Con amargura de alma, cuando no podía estar embarazada. Empezaba aquella a ser usada por el enemigo, la Penina, a molestarla. Ella cayó en enojo, cayó en ira, cayó en amargura. Y la amargura era tal que no podía quedar embarazada. Esterilidad. Hermana, la ira, la amargura produce esterilidad, produce falta de fruto. Usted hace las cosas y nada resulta. No es porque está salada, no es porque usted no hace las cosas bien, es porque detrás de eso puede haber un escondido, puede haber escondido una artimaña de este gigante. Estos sentimientos abren puertas a espíritus malignos. Ojo, hermana, la ira, la amargura, abren puertas a espíritus malignos y a demonios que pueden llevar incluso en una crisis de ira a dañarse uno mismo o a dañar a los demás. ¿Cuántas personas en un enojo y una ira han actuado contra otro, le han quitado la vida y después dicen, yo no hice eso, yo no me acuerdo, yo no fui, porque actuaron bajo la influencia de unos espíritus malignos? El gigante Ahimán, o Aimán, como lo encontramos también, se encarga de eso, de bloquear. Del enojo sigue diciendo, sí, porque lo hizo de maldad, porque lo hizo con el hecho pensado, y te lleva a la ira. De la ira pasas a la amargura y no ves nada, no entiendes nada, no escuchas nada. ¿Y para qué nos bloquea? Para estancarnos, para confundirnos, para que no avancemos. Ojo, hermanas, son gigantes. Otro gigante que se esconde detrás de la obsesión y la preocupación. Está bien que querramos hacer las cosas bien, que nos preocupemos por eso. Es bueno alcanzar logros, es bueno avanzar. Hermanas, pero cuando eso se convierte en una obsesión, y miren la definición de obsesión, dice una idea fija sobre algo hasta el punto de ser dominado por ello. Es cuando una persona no duerme, no come, no tiene paz, no tiene tranquilidad porque está obsesionada con esa idea. Entonces se produce una preocupación extrema. Y esa preocupación es producto de que no se confía en Dios, de que creemos que todo depende de nosotros. No, yo tengo, ¿por qué fue que el hombre le dijo, no, señores, que yo no tengo quien me lleve al estanque? Es que él era preocupado. No, yo no puedo. El Señor no le estaba preguntando eso. Y él lo llevó a ver que el secreto era confiar en Dios. Entonces creemos que todo depende de nosotros, que si nosotros no lo hacemos, nadie lo hace.
que nosotros somos los que podemos hacerlo. Incluso a veces nos creemos mejores que Dios, de que no podemos descansar en Él. La preocupación abre puertas a la ansiedad. Y en la ansiedad opera este gigante llamado Talmai, que se ocupa de cargar a las personas en exceso, generar preocupación y afán. Y estas cargas, estas preocupaciones, si tú tienes que ser una buena madre, pero eso no se puede convertir en una obsesión, porque eso va a engrosar tu corazón para que la palabra de Dios no penetre y para que no seas útil al Señor. ¿Qué pasa con este gigante? Te hace creer que si tú no lo haces, nadie lo puede hacer. Y nos llena de orgullo. Y esto no solamente aplica para las cosas seculares, incluso para las cosas espirituales. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, no, yo no puedo dejar de hacer tal cosa porque nadie lo hace como yo? Es que el aseo del local no lo sabe hacer nadie como yo lo hago. Y lo hace fulanito y lo hace Fencito, eso lo hacen mal. Yo soy la que lo sé hacer. Y si yo no lo hago, no queda bien hecho. Una preocupación, pero producto de un orgullo, de quedar bien. Ah, ¿y por qué no me tuvieron en cuenta a mí? ¿Y por qué no me llamaron a mí? Si yo soy la que sé hacer eso. Esa es otra estrategia de este gigante Talmay. Llevarme a disfrazar mi orgullo como una preocupación santa. No, es que yo tengo que estar ahí, yo tengo que hacerlo porque nadie lo sabe hacer como yo. Hermano, qué pena con usted, pero es que si yo no lo hago, no queda bien hecho. Y empiezo a menospreciar. No, hermana, no te preocupes, que ahí va a estar la hermanita fulana. Ay, no, la hermanita fulana. No, hermano, la hermanita fulana no sabe hacer eso. Ella no tiene los años de iglesia que yo tengo. Ella no tiene la experiencia que yo tengo. Hermana, todos somos valiosos para el Señor. Y aprender a descansar en el Señor es también aprender a quitar ese orgullo y esa altivez que nos lleva a estar sobrecargados. La insatisfacción. El papá de estos gigantes era Anak, y Anak representaba un espíritu de asfixia, hermana. Oigan esto, un espíritu de asfixia. Su arma, físicamente hablando, ese gigante, cómo mataba a las personas, estrangulándolos, los ahorcaba. Si ese es el papá de estos gigantes, ¿ustedes qué creen que les enseñó a sus hijos? A asfixiar, cada uno desde su estrategia, cada uno desde su situación. Entonces, una forma de este gigante Anak trabajar para producir asfixia es a través de el chisme, la murmuración, la insatisfacción. Entonces, empieza este gigante tremendo, Anak, malvado, empieza a generar una asfixia causada por los chismes. Este dice, voy a estrangular a la hermana fulana. ¿Quiere ver cómo la estrangulo? Sin tocarla. Le voy a poner un pensamiento a no sé quién cita en contra de ella. Y ella se lo va a decir a la otra. Y la otra se lo va a decir cuando esa hermana se entere que todo el mundo está hablando eso de él, de ella se va a sentir estrangulada. Entonces, cuando empieza a correr ese chisme y la hermana empieza a ser bombardeada, que a mí me dijeron que tú, esa hermana se siente asfixiada. Entonces, ojo, hermana, podemos ser víctimas de este gigante o podemos ser, el Señor nos guarde, instrumento de él. Porque cuando yo hablo mal de una hermana y empiezo a generar contra ella una conversación, primero lo que tengo que darme cuenta es que lo que yo estoy viendo en ella, que lo veo feo, maluco, que lo estoy señalando, eso está en mí. ¿Y por qué lo señalo? Porque me es más fácil reconocer que está en ella que está en mí. Entonces veo la falla en ella y me es más fácil decir, ay hermana, ¿tú viste a la hermana fulana? Dios mío, esa hermana, eso mismo que estoy viendo en ella es un espejo de lo que hay en mí. Pero es más fácil decir que está en ella que está en mí. Pero ojo, más terrible aún, cuando yo le hago daño a mis hermanas, cuando me dejo usar por Anak,
y en mi insatisfacción empiezo a hablar mal de mis hermanas, yo las estoy asfixiando, las estoy atando para que no sirvan. Y si ella llega a morirse espiritualmente, por eso que yo hice para asfixiarla, un día voy a estar delante del Señor y voy a tener que darle cuenta al Señor del don, del talento que le hice perder a esa hermana por causa de dejarme usar por Anac en mi insatisfacción. Hermanas, esto es tremendo. Nosotras aquí no estamos para asfixiarnos unas a otras. Estamos para amarnos, para cuidarnos y para ayudarnos. No permitas, amada hermana, que el enemigo te siembre nada en tu corazón en contra de otra hermana. Porque Anac va a buscar que tú asfixies a esa hermana y luego vas a tener que dar cuenta delante del Señor. Entonces, ¿cómo avanzar, hermana? Ya voy a terminar, me disculpo. ¿Cómo podemos avanzar hacia esa sanidad de nuestra alma que la necesitamos? Lo primero es entender que estamos llamadas a poseer la buena tierra y que cuando el Señor le dijo al pueblo que poseyera esa buena tierra, le dijo, vas a encontrar gigantes. Yo no los saqué, te toca sacarlos, pero yo estoy contigo. Yo voy a pelear contigo, yo voy a tu favor. Tú cuentas conmigo para pelear y echarlos fuera, pero yo no te los saqué. Igual, nosotros hoy tenemos la vida del Señor en nuestro espíritu, pero nuestra alma necesita ser salva. Y esa salvación se trabaja echando fuera estos gigantes que están ahí ilegalmente porque esa tierra no les pertenece. ¿Y cómo lo hacemos? En comunión con el Señor, dependiendo de Él en todo tiempo, tomando al Señor como nuestro verdadero reposo. Señor, tú eres mi buena tierra y tú eres mi día de reposo. Yo te tomo en esta hora. Cuando se levante Talmai, Ahimán, todos estos gigantes perversos a quererte atacar con esos sentimientos que ellos manipulan, usted se tiene que volver al Señor. Yo me tengo que volver al Señor. Señor, tú eres mi verdadero reposo. Pero para poderlos ir sacando, eso no es de la noche a la mañana, eso no es que se van, lo siento, pero se van. Ellos van a pelear y van a resistir. Esto es diariamente, amadas hermanas. Diariamente debo ir delante del Señor. Señor, muéstrame, porque a veces creo que estoy sana en mi alma, pero resulta que hay cositas escondidas. Yo necesito, Señor, reconozco delante de ti. Por ejemplo, a mí me ataca mucho la ansiedad, la preocupación. Me gusta hacer las cosas bien y cuando no me salen las cosas bien, me cargo. Ese es un gigante con el que yo tengo que tratar. Tengo que tratar cuando yo siento que estoy cayendo en ansiedad y desesperación porque hacer las cosas bien por hacer. Señor Jesús, necesito tratar con ese gigante. Y lo primero que debo hacer es reconocer y declarar mi condición. No puedo por orgullo decir, no, todo está bien. Eso está bien querer ser responsable. Sí, está bien querer ser responsable, pero es un gigante y me roba. Entonces, Señor, yo traigo mis cargas delante de ti, mis preocupaciones delante de ti. Tu palabra me dice que por nada esté afanoso, sino que haga conocida mis peticiones. Cuando yo estoy haciendo eso, yo proclamo la palabra y esa palabra va a ir trabajando y expulsando ese gigante. Orar para que el Señor saque a la luz aquello que está escondido, hermanas. A veces en nuestra alma hay cosas que nosotros ni nos imaginamos. Hay cosas incluso de nuestra niñez que tal vez nuestro consciente no recuerda, pero el alma todavía tiene eso ahí. Hay que orar y pedirle al Señor que saque eso a la luz, pero no para quedarnos ahí contemplándolo y derrotada, para tratar con ello y vencerlo primeramente en nuestra mente. Necesitamos ser como Josué y como Caleb. Josué y Caleb se pegaron a Moisés, no lucharon solos, se pegaron a él para aprender de él, para ayudar, para ser ayudados. Hermana, tú no necesitas pelear sola, no necesitas pelear sola.
necesitas ayuda, el Señor ha preparado hermanas que llevan un camino y te pueden ayudar. Sacar todo rencor, sacar toda falta de perdón, pedirle al Señor fortaleza y dominio propio para el manejo de sus emociones. Eso es un trabajo que hay que hacerlo. Y ese es el encargo, amadas hermanas. Ese es el encargo que nuestra amada hermana Omaira tiene en su corazón, que el Señor ha puesto en su corazón. Que las hermanas seamos libres, libres de toda inseguridad, libres de todo miedo, libres de toda intimidación, porque el miedo no proviene de Dios, hermana. El miedo paraliza. Estos gigantes hablan todas estas cosas para llenarnos de temor, de miedo, pero Dios no infunde miedo. El miedo lleva a la inseguridad. La inseguridad abre puertas para que estos gigantes intimiden. El ejemplo que nos ponía la hermana, que hacía Goliat, intimidaba al pueblo, todas las mañanas y todas las tardes salía a decirle que ellos eran unos perros que no podían, que él le iba a dar los cuerpos de ellos a las aves para que se las comieran. Y él, ¿qué hizo el pueblo? Creyó, tuvo miedo, tuvo inseguridad y abrió las puertas a la intimidación. El enemigo reconoce cuando alguien es temeroso. Entonces, hermana Ivy, ¿qué hago? ¿Me declaro fuerte? No, declárese fuerte en Cristo. Reconozca lo que reconoció David, un chiquitico, no era grande, pero él dijo, es que tú quieres venir contra mí con espada y con jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amadas hermanas, entonces eso es lo que el Señor hoy quiere. Creo que el Señor ha desvendado aquí muchas cosas. Creo que hay mucho que el Señor quiere mostrarnos para que no estemos engañadas, porque un alma enferma el cuerpo, hermanos. Y cuando el alma y el cuerpo están enfermos, limitan al espíritu. Usted puede querer fluir y servir, pero si su alma está enferma, es como este río con ese montón de piedra. La fuente no puede fluir con fuerza, se detiene porque choca contra las piedras. Dios necesita un cuerpo saludable, un alma libre para que nuestro espíritu sea fortalecido. Jesús es el Señor, amadas hermanas, perdónenme, me extendí muchísimo, pero necesitaba compartir con ustedes este encargo que el Señor nos ha dado y nos ha dado a todas, principalmente a nuestra amada hermana Mayra, que ha venido en el Señor ayudando a este ministerio de hermanas en Colombia y que realmente eso es lo que el Señor desea, que seamos libres, porque si somos libres le podemos servir. Así dice el himno. Quiero ser libre para vivir, libre para servir. Jesús es el Señor, amadas hermanas, las escucho su profecía.